Hola chicos, hoy les voy a redactar la leyenda del jinete sin cabeza. Y bueno, empecemos. Capítulo 1. La escuela de Sleepy Belly. El ilustre profesor o maestro de la escuela, Archibald Crane, era un hombre superior, al menos eso pensaban de él todos los habitantes de Sleepy Valley, un pequeño y tranquilo poblado situado entre las altas colinas, altas colinas que nacen en la orilla oriental del río Hudson, en el estado de Nueva York. Archibald o Crane, según se prefiera, era admirado sobre todo por sus dos virtudes muy apreciadas en la comunidad: su don de gentes y su servidad con los niños. Con nieve o tormenta, Archibald Crane jamás faltaba a una reunión social en la escuela. Un maestro debe dar el ejemplo, repetía. Podía decirse que el maestro vivía con hambre. Tan flaco era que los días de viento su traje negro parecía flamearle sobre los huesos. En la escuela nunca sonreía. En las reuniones sociales, si en su cara pecosa, los ojos parecían dos cuervos. Dos cuervos volando en un campo de trigo. Lamentablemente, el trabajo de maestro no le permitía obtener lo necesario para vivir. Según la costumbre en aquella comarca, los padres de los alumnos debían proporcionarle casa y comida, y él recorría así toda la vecindad, viviendo 7 días en cada casa y llevando sus escasas ropas y cosas personales de un lado a otro, envueltas en un lienzo de algodón. Esto humillaba a Crane, quien creía que la única solución era hacerse útil y agradable a los vecinos, ya que ellos tenían la idea de que la escuela era un gasto innecesario y los maestros unos simples zánganos. Para hacerse útil, Archibald ayudaba a los hombres a llevar los caballos al abrevado, a armar bravas y en otras tareas livianas. Para hacerse agradable, el profesor se congraciaba con las damas, elogiando a sus bebés o sus comidas. Era gentil y amable, salvo en la escuela, donde reinaba entre sus alumnos como amo absoluta. De esa manera, el maestro se las arreglaba para vivir bastante bien. Archibald era especialmente apreciado entre las damas. En aquella región donde casi no había noticias, él transmitía las novedades y los chismes locales por los
por lo que siempre era bien recibido si aparecía casualmente a la hora del té. Los más exquisitos dulces caseros o los pasteles reservados para ocasiones especiales salían a relucir para saciar por completo su apetito. El maestro había aprendido a dosificar las novedades, de modo que el interés por la charla durase hasta el final del pastel. Hay que agregar que todas las chicas bonitas de la región le sonreían, mientras los recios muchachos del campo, tímidos y torpes, se quedaban mudos, envidiando su elegancia y su facilidad de palabra. En el aula, en cambio, Crane volvía a aquella solemnidad con la que presidía su minúsculo reino de alumnos, cuadernos y tinteros. La escuela quedaba en Parrish solitario, en un paraje solitario, junto a un arroyo. Era un edificio bajo construido con troncos que tenía un solo cuarto. Algunas ventanas tenían vidrios, otras estaban cubiertas por papel. En los días de verano, las voces de los chicos que repetían las tablas de multiplicar parecían zumbido somnoliento de las moscas. De vez en cuando la voz amenazante del señor Crane interrumpía la calma de los exaltados gritos de furia. Entonces se producía un gran silencio en el que solo se oían unos chasquidos. Eran los chasquidos de la varilla con que Crane castigaba a sus alumnos. Ahora la vaya, decía. Y echarás a perder a un niño, un buen castigo para él. Él era el que se recordaba para siempre y que el chico agradeciera después mientras viviera según el maestro. Esto era cumplir su deber para los padres. Archibald, en cambio, era más amable con los muchachos mayores, sobre todo con aquellos que tenían hermanas bonitas o cuyas madres eran muy buenas cocineras. También trataba de un modo diferente a los jóvenes integrantes de coro de la iglesia, donde enseñaba canto para ganarse unas monedas extra. Precisamente allí conoció el maestro a Katrina Van Tassel. Katrina Van Tassel. Capítulo 2. Hora de la abundancia. Katrina era una hermosa joven, hija única de un rico granjero holandés, muy estimada por su generosa sonrisa y por la fortuna que habría de heredar. Aunque algo coqueta, y la chica le gustaba lucir las joyas de su bisabuela y un vestido tan corto que dejaba ver el pie más bello de la región. Katrina se convirtió en un bocado muy tentador para el maestro. Muy pronto comenzó a visitarla en la casa de su padre, asentada en el rincón más fértil de la región. La granja de Van Tassel estaba rodeada de pastos abundantes y plantaciones generosas.
tenía una huerta llena de árboles frutales, albergaba cerdos y lechones bien alimentados y era recorrida por numerosos continentes de gansos, pavos y patos. En su mente, Crane los imaginaba como manjares ambulantes. El viejo Van Tassel era un hombre simple, contento con su riqueza, con el mundo y consigo mismo. Sus pensamientos nunca iban más allá de su propia granja. La primera vez que entró a la casa Van Tassel, Crane quedó admirado. Los muebles, la porcelana, los espejos que brillaban bajo la suave luz del atardecer, se apoderaron de su imaginación y comenzó a soñar con la mujer que sería la dueña de todo aquello. El viejo lo recibió con amabilidad y enseguida lo dejó con las mujeres de la casa, quienes, como cada invierno desde tiempos inmemorables, se encontraban tejiendo junto al fuego. Allí también asaban manzanas y contaban cuentos. Con frecuencia, Crane solía escuchar sus relatos sobre apariciones extrañas, voces en la noche o insólitos gritos en lugares apartados. Él las oía respetuosamente mientras se imaginaba junto a la bella Katrina con un montón de hijos. La gente de por allí creía toda clase de leyendas sobre lugares encantados, puentes embrujados, cementerios malditos o iglesias bajo influencia de alguna fuerza maligna. Según relataban las señoras más viejas, la región estaba embrujada desde los primeros días de la colonia. Antes de que la guerra de la independencia enfrentara a colonos e ingleses. También se decía que los sacerdotes indios celebraban en un lugar sus misteriosos rituales antes de que los blancos los expulsaran. Crane escuchaba aquellos relatos como diversión inofensiva, sin creer verdaderamente en ellos. Fantasmas y muertos que caminaban parecían haber elegido la pintoresca localidad de Sleepy Valley como preferido para sus paseos nocturnos. Las ancianas sostenían que ocurrían muchas cosas que no eran pura imaginación de un nativo del valle, sino hechos confirmados por todos los que pasaban por allí. Sleepy Valley, decía Crane, que era un oriundo Connecticut. Es la biblioteca de relatos maravillosos más grande del país. La influencia del aire en algunas zonas pantanosas podía actuar sobre la mente de los viajeros, obligándolos a comportarse como si se encontraran en un sueño. Así se explicaban para Crane estas leyendas. Pero en el fondo al maestro estos relatos extraños o monstruos lo asustaban. Para todo lo sobrenatural hay una explicación natural, decía. Sin embargo, pero volvamos a la reunión en
casa de Van Telsel. En determinado momento, una anciana comenzó un relato. Hace muchos años vivía aquí una mujer sola. Su marido, como tantos otros, se había hecho soldado. Se dice que se querían mucho. Terminada la guerra, muchos fueron regresando, pero este no. Todos escuchaban atentamente. Muchas viudas volvieron a casarse, pero aquella mujer no, porque no podía considerarse viuda. Cuando su marido no había sido dado por muerto, sino por desaparecido. Además, muchos soldados perdidos habían reaparecido vivos tiempo después. La anciana hizo una pausa. Preguntó sin resultado a los soldados que pasaban de regreso al hogar. Ninguno lo conocía. Cierta vez oyó de un hombre que había servido en el mismo batallón de su marido. Se encontraba herido y ella lo tomó a su cargo y lo cuidó un día muy doloroso mientras duraba su convalecencia. Él le dijo que su marido había muerto de un bayonetazo y le preguntó si quería casarse con él. Y preguntó a Archibald. Finalmente ella aceptó, pero la misma noche antes de la boda alguien le vino con el chisme de que su prometido le había mentido para casarse con ella, que nunca había conocido a su marido, ni había peleado en su mismo batallón, y ella escapó. Entonces alguien alcanzó a verla cruzando el viejo puente donde cayó al río y se ahogó su cuerpo. Su cuerpo jamás fue encontrado. A veces en las noches de invierno sus lamentos se oyen en el viejo puente. Poco después suelen aparecer en los caminos cercanos. La anciana esperó que las otras mujeres acabaran de suspirar y continuó. Su presencia era tan real que los viajeros no conocen su historia creyendo que recién ha sufrido un accidente. Se detienen para ayudarla. Ella se acerca buscando a su marido o a algún camarada suyo que pueda contarle de él. Entonces, bajo el resplandor de la luna, su traje blanco de novia se ve destrozado por la caída y el viajero descubre su rostro descompuesto por el agua. Capítulo 3. La vuelta de Archibald Crane. Terminando la visita, luego de despedirse, Archibald Crane se dirigió a través de los arroyos y pantanos hasta la granja donde le tocaba vivir esa semana. A esa hora embrujada, después de lo que había oído, cualquier sonido de los árboles, cualquier ruido de la naturaleza, sobresaltaba su imaginación. El placer de estar junto a Katrina debía pagarlo con los terrores de su regreso a casa. Con la solapa de su único abrigo vuelta hacia arriba, Archibald Crane caminaba con apuro bajo la claridad débil y espectral de la noche nevada, con frío en el cuerpo y fiebre en el alma. Terribles formas se cruzaban en su camino y él intentaba creer que eran sombras allá las ramas de un árbol deshojado
se convierten en un demonio enardecido y furioso. Aquí un arbusto cubierto de nieve parecía la mujer de blanco. Sí, era ella, la muerta que buscaba a su marido muerto. Eternamente podía verla con su traje de novia suyo, llamándolo para preguntarle sobre su esposo desaparecido. Con el rostro podrido, Crane retrocedió espantado por el ruido de sus propias pisadas. Sintió que la tierra helada y como ella congeló todos sus movimientos por unos segundos. Ni siquiera respiró, evitaba mirar hacia atrás, rogando que aquello que era solo su desbocada imaginación no se convirtiese en realidad. Y la mujer de blanco no estuviese a su espalda, llamándolo suavemente con su horrible boca sin labios, devorada poco a poco por las criaturas del río. Su recurso en casos así consistía en cantar salmos o silbar: Señor, Señor, qué alegres estamos en tu mesa, Señor, Señor, qué alegres estamos en tu mesa, Señor, Señor. Cantulló el maestro. Esta vez su recurso no lo tranquilizó en absoluto. Se sentía a punto de desmayar. La voz muerta lo llamaba, o era el susurro de los árboles. No lo sabía, estaba confundido. Una súbita ráfaga de viento helado lo trajo a la realidad. Eso no era más que el terror de la noche, fantasmas de la mente que se deslizaban en la oscuridad y terminaban con la llegada del día. Buscó con ansiedad la luz de una ventana y cuando la encontró se calmó un poco. De ese modo que pudo retomar su marcha, pero sin perder de vista la luz. Entonces tropezó con algo que se cruzaba en su camino. Era un arbusto cubierto de nieve. No era la mujer de blanco. Pero el maestro salió corriendo como si lo fuera y disparó por esos senderos, saltando vallas y zanjas en su camino hasta zambullirse en la cama, vestido sin apagar la vela y silbando para apaciguarse. Fue quedando dormido. Por supuesto que ese episodio no apagó la pasión del maestro por Katrina. Siguió visitándola frecuentemente con la excusa de sus clases de canto. Conversó algunas veces con el padre, aprobó las opiniones de la madre, soportó toda clase de historias espeluznantes de las viejas con solo propósito: quedarse junto a la fuente con la joven o caminar solo con ella. Todo su pensamiento estaba ocupado en ganarse a la preciosa hija del granjero más rico de Sleepy Valley. Pero en esta tarea Crane encontró dos obstáculos. El corazón de la coqueta Katrina, un laberinto de caprichos y ocurrencias, y la rivalidad de un muchachón llamado Abraham
Abraham Van Brut, el menor de los Van Brut, era un oso rubio, su pelo ondulado, tenía rojizos sus ojos azules. Estaban siempre contentos. Cuando lo pasaba bien, cuando lo pasaba mal, cuando estaba desesperado, le gustaba tocar el acordeón, ir a las carreras y a las peleas de gallos. Su caballo se llamaba Demonio. El respeto por la fuerza física propio de la gente del campo le había ganado el lugar de árbitro en cualquier disputa. Esta era la única que se tomaba con entera seriedad. Por eso y por su tamaño, nadie se atrevía a discutir su veredicto. Cuando el enorme joven pasaba a caballo con sus compañeros dando horribles alaridos que alborotaban a toda la vecindad las mujeres gritaban sobresaltadas: ¡ahí va ese demonio de Huesos! Huesos Van Brut, así le decían. Usaba un gorro con cola de zorro y siempre estaba listo para la farra o la pelea. Sin embargo, en el fondo de esa rudeza había un carácter bromista y un tierno corazón que pronto comenzó a latir por Katrina. Sus galanterías con la chica bastaron para que los demás pretendientes se apartaran de la granja de Van Tensel. No les parecía saludable entrometerse en los amores de un oso, menos cuando se decía que ella no lo había rechazado. Tal era el rival del maestro. Cualquiera más fuerte que él lo hubiese pensado. Otro más sabio hubiese esperado, pero Archibald Crane siguió adelante con su proyecto. La bonita Katrina era para él una misión de estratega, a diferencia del torpe galán Rual. Crane actuó de manera delicada e inteligente. Siguió presentándose en la granja de Van Tensel. Charló amigablemente con todos y prometió regresar a cantar cada noche. Cada noche de domingo. Pronto se vio que el interés de Huesos declinaba. Su brioso caballo negro dejó de verse por la granja. Huesos sabía que no podía resolver ese problema con una pelea, que sería extremadamente mal vista y daría las ganas y daría las de ganar a su rival. Poco a poco un odio mortal fue naciendo entre los dos. Voy a doblar ese mequetrefe en dos como a una vara, aseguraba Huesos. Crane sonreía, seguro que la superioridad de su estrategia pacífica solo tenía que soportar algunos trastornos ocasionados por las bromas de Huesos y sus amigos. Invadieron sus apacibles dominios, interrumpieron una clase de canto dando ladridos en la calle, taparon la chimenea de la escuela, lo que lo obligó a todos los chicos a escapar de allí
e incluso trataron de ponerlo en ridículo en la granja, ofreciéndole a Katrina un gallo como mejor profesor de canto que el maestro. Una tarde de otoño, sentado en su trono al frente del aula del maestro, meditaba sobre los progresos obtenidos gracias a su paciencia. Tenía a mano la varilla con la que castigaba a sus alumnos y a la vista un montón de chicos con las cabezas inclinadas sobre sus exámenes. Entonces interrumpió en la sala un criado de los Van Tassel que venía a entregarle una invitación para el maestro fuera esa noche a la reunión que se celebraría en la casa de Katrina. Cuando el mensajero se retiró, Crane quedó pensativo. Un minuto después descubrió a dos alumnos sospechosos de copiarse. Los levantó de las orejas y apuró al resto a terminar con sus pruebas. Pronto se guardaron todos los libros, se sellaron los tinteros, se levantaron los bancos y la escuela quedó lista para sus tareas del día siguiente. Y todos los diablos encerrados en ella salieron al campo aullando de felicidad y haciendo toda clase de desmanes libres 1 hora antes del tiempo establecido. El galán pasó una hora arreglando y cepillando su único traje negro. Se peinó mirándose en un pedazo de espejo, pidió prestado un caballo, salió en busca de su prometida, porque ya casi podía llamarla así, rumbo a la granja. El maestro se sentía como un verdadero caballero errante, montado con estribos cortos, con los codos para afuera y llevando el látigo derecho como si fuera un cetro. Los faldones de su levita competían con la enredada cola de caballo, agitándose en el aire como las alas de una urraca. El animal había perdido su ojo, cuya pupila se veía incolora. Seguramente en su juventud había sido un caballo rápido y viroso, aunque ahora lo usaban para tirar del arado cruzando el puente. Crane pudo contemplar el majestuoso paisaje que rodeaba el río Hudson, las enormes rocas rojizas en la orilla, los amarillentos bosques sobre las onduladas colinas, el profundo azul del horizonte sobre las colinas. El cielo se veía claro y comenzaban a aparecer bandadas de patos silvestres. Más allá de los manzanares se veían en los campos sembrados de maíz y pilas de sandías que prometían exquisitos dulces y pasteles. Se imaginó entonces rodeado de un delicioso desayuno servido por la delicada mano de Katrina, acunado por este ensueño. Llegó a la granja de Van Tassel cuando el sol se había retirado y las primeras lámparas comenzaban a encenderse. Al entrar Crane en la sala, lo mejor de la sociedad de Sleepy Billy ya estaba allí. Los viejos granjeros, con sus miradas enérgicas
y sus ropas hechas en casa, sus mujeres robustas y arrugadas como nueces, con sus cofias blancas y sus vestidos negros, las jovencitas regordetas y rosadas como salmones, los muchachos con botones de bronce en la chaqueta y el cabello atado en la nuca. Entre ellos se destacaba Huesos Van Brut. Capítulo 4. La fiesta y la leyenda. Huesos era el héroe de los jóvenes, ya que había llegado en Diablo, un caballo al que nadie podía montar sino él. El tosco joven opinaba que un caballo dócil era indigno de un hombre. Crane no hizo caso de estos comentarios, prefirió la compañía de personas más sensatas. Así, luego de reconocerle las mesas cubiertas de pasteles, empanadas gruesas, tajadas de jamón, longas de ternera ahumada y toda clase de frutas en compota, tras probar cada uno de los maravillosos platos de la exquisita cocina holandesa, su espíritu comenzó a animarse en proporción a la cantidad de comida ingerida, como le sucede a otros con la bebida. Acérquense a la mesa y sírvase usted mismo, insistía el viejo Van Tensel, de buen humor. El maestro no podía dejar de entusiasmarse con la posibilidad de ser algún día único amo y señor de toda aquella abundancia. La música que invitaba al baile en el salón mayor lo sacó de sus pensamientos tanto como del arte del canto. Crane se enorgullecía de su habilidad para bailar al compás de la música. Cada uno de sus músculos, huesos y tendones ejecutaba una concentrada sinfonía de contorsiones y giros que maravillaban a los criados que lo contemplaban, y hasta podía llegar a marear a las personas mayores en esos momentos. No le faltaba nada. La dueña de sus pensamientos bailaba con él y sonreía graciosamente a todos sus galanteos, mientras Huesos, comido por los celos, murmuraba en un rincón. Al concluir el baile, Crane se acercó al grupo que fumaba fuera junto al dueño de la casa. Charlaban sobre tiempos pasados durante la guerra, cuando la zona había sufrido una invasión de refugiados vaqueros sin rumbo. Toda clase de aventureros de la frontera, historias y recuerdos aún vivos, buscaban un relator que supiese narrarlos. El que mejor lo hacía era autorizado a sentirse un poco como el héroe de aquellos sucesos que contaba, aunque todos supieran que no lo había sido. Los cuentos de aparecidos vinieron después, como era costumbre. Cuando se acercaba la medianoche, algunas mujeres empezaron a contar las leyendas que conocían, cosas que habían escuchado por sus abuelos, hechos sin testigos que solían ocurrir en lugares apartados. Todos estos relatos se referían a cadáveres que danzaban
pasaban a la luz de la luna. Animales espantosos que rondaban en la noche, a los aullidos de un árbol donde habían fusilado a un prisionero por la traición a la patria. Este árbol, por ejemplo, todavía estaba en pie para quien quisiera visitarlo. También la actual iglesia erguida en lo alto de la cocina con sus muros fantasmales era un refugio preferido por los muchos espectros, como el del soldado de S. El viejo Brouwer se había encontrado con él una noche y fue obligado a seguirlo galopando a través de los bosques y los pantanos hasta llegar al puente donde el jinete se convirtió en un esqueleto, empujó al viejo al río, desapareció en las copas de los árboles y desapareció en la copa de los árboles. Este hombre, contó un anciano, era un vasazo del gran duque de Hesse, que había intervenido en la guerra contra la sublevación de los campesinos en Alemania. Muchos príncipes alemanes solían pagar sus deudas cediendo sus hombres al imperio. De este modo, por un acuerdo con el rey de Inglaterra, el soldado arribó a Nueva Inglaterra con el fin de aplastar la revuelta de los colonos americanos, pero los colonos de América no eran los campesinos alemanes, y la época tampoco era la misma. Los dos colonos tenían un ejército y ese ejército tenía como jefe al general Washington. Por otra parte, los yanquis eran un ejército de cazadores sin remilgos que no tenían otra preparación militar que una tremenda resolución de ganar. El caballero de Hesse, en cambio, venía porque lo enviaban a pelear. Era su trabajo y no su vida. El caballero solía llevar una enorme espada y vestir una pesada armadura negra con su yelmo puntiagudo y una capa también negra con una cruz blanca que lo envolvía casi por entero. Junto con su caballo, al principio su aparición causó terror entre las líneas patriotas. Pavoneándose en su caballo antes de la batalla, parecía una suerte de sacerdote mayor de la muerte. Luego, los soldados patriotas creían verlo por todos lados. Pronto se vio que el ejército que formaban los colonos era más ágil y eficaz que los ingleses, incluyendo al caballero. Su rígida armadura afectaba su movilidad y lo hacía un blanco fácil para las armas de fuego en una guerra que se ganaría a tiros. Sucedió entonces cuando lo contrario de lo que se esperaba, los ingleses perdieron y los colonos yanquis se ganaron su tierra. Al caballero de Hesse, una bala de cañón le arrancó la cabeza en una de las últimas batallas de la independencia. Murió sin comprender cómo, de la misma manera que no había comprendido la guerra donde había combatido por orden de su señor.
el gran duque de Hesse, quien acabó sus días tranquilo en su propia tierra natal con la cabeza bien firme sobre los hombros. En este punto, Huesos lanzó una de sus bravatas diciendo que el descabezado era mal jinete y que una noche lo desafió a correr una carrera y su caballo le ganó por varios cuerpos, de modo que el soldado de Hesse se fumó hecho una bola de fuego. Después de oírlo, el anciano continuó: su cabeza nunca fue encontrada, de modo que algunas noches los lobos aúllan por su espectro sale a buscarla, así se aparece a los viajeros por los caminos solitarios. El jinete, concluyó el viejo, recorre una y otra vez el campo de batalla sin encontrar nunca su cabeza. La fantástica velocidad con la cruza en el valle se debe a que se le va el tiempo y tiene que apurarse para entrar en el cementerio antes de la aurora. Galopa sin cabeza como si fueran en alas de viento. Capítulo 5. Cabalgata final y epílogo. Después de aquel relato, la gente empezó a retirarse. Los viejos granjeros subieron con sus familiares a los carros y se diseminaron por las colinas. Solo Crane demoraba su partida y por fin pudo verse a solas con Katrina. La charla no debió de satisfacerlo, porque pronto, muy malhumorado, se dirigió al establo. Despertó la charla no debió satisfacerlo, porque pronto, muy malhumorado, se dirigió a su casa. Era un sendero oscuro y pedregoso. El silencio de la noche era tan completo a esa hora cruel que hasta el ladrido muy lejano de un perro podía oírse con claridad. Era un aullido o era el aullido de un lobo. Cray no pudo decidirlo y en conciencia se puso a silbar. Lo que contaban los viejos eran puras leyendas y su mayor utilidad era, se dijo, dejar una enseñanza a quienes la oigan. ¿Y qué enseñanza había sacado él de ella? Que si un hombre perdía la cabeza, no la encontraba más. Eso fue lo que Crane concluyó sobre la historia del jinete sin cabeza. Entonces vio el árbol un súbito cosquilleo. Le recorrió el espinazo cuando vino a su memoria la imagen de fusilado que gritaba a través de él. Efectivamente, el árbol tenía un enorme agujero en el tronco que podía ser su boca y debía de haberlo causado un rayo. Crane se detuvo a observarlo para desalentar su miedo. Si bien el árbol tenía una forma horrorosa, no se intimidó. Al fin y al cabo solo se trataba de un árbol. Por más que gritara o quisiera espantarlo a él, nada podía hacerle.
Crane apuró a su caballo en la noche oscura y siguió su camino. Un momento después, todas las historias de almas perdidas y espíritus carcomidos que había oído esa noche sobrevolaron su cabeza. Sintió frío, quizás era la amarga decepción que tenía. Crane resolvió que lo mejor era llegar pronto a su casa, cortando el camino por detrás de la iglesia. Así tenía que subir una empinada colina, pero el esfuerzo le ahorraría varias leguas. La verdad era que nunca se había sentido tan solo. Recordó al caballero sin cabeza, al jinete, ¿cómo se llamaba? El soldado de His. Hasta se permitió sentir pena por él. El viento sopló entonces con más fuerza, como si quisiera arrancarle el sombrero. Efectivamente, un instante después el sombrero voló. Crane lo alcanzó e intentó alzarlo desde su montura, pero el viento volvió a arrebatárselo. Girando el sombrero, subió por la colina desafiando al viento. Crane galopó tras él y de nuevo lo alcanzó, y tuvo suerte de que el sombrero se detuviera en una roca. Estaba muy oscuro. Desmontó a sus pies. Se hundieron en lo que parecía un colchón de hojas secas. Por el olor estarían podridas. Se inclinó a recoger el sombrero, entonces advirtió que la roca era una lápida con una extraña cruz grabada en la piedra. Debía de encontrarse detrás de la iglesia, en el cementerio. Rápidamente se puso el sombrero y volvió a montar a su caballo. Allá abajo vio el puente. Detrás de él escuchó una risa. No veo nada, dijo una voz. Sonó otra risa que se apagó enseguida, y de nuevo el silencio de la noche. ¿Quién anda ahí?, dijo el maestro entre sobresalto y enojado. Nadie, le contestó, y se produjo un silencio mayor. De repente oyó un gemido, y en ese instante todos los cuentos de terror y todos los fantasmas se volvieron reales para Crane, y en su mente extraviada vio todas las cosas como si estuvieran en un sueño. El miedo se apoderó de él. Entonces un jinete surgió del bosquecillo detrás de las lápidas. Su enorme caballo oscuro piafaba enfurecido y echaba vapor por el hocico. Él se cubría con una enorme capa. Se escuchó otra risa. Crane estaba a punto de enloquecer. Era el jinete oscuro, el soldado de Hisi, que venía hacia él. Casi sin pensarlo, fustigó su caballo y se lanzó a la colina abajo. Un instante después se detenía cerca del puente de madera. El caballo había estado a punto de arrojarlo al suelo. Sí puedo cruzar el puente, se dijo. Estoy salvado. Casi enseguida sintió que un galope lo alcanzaba. Le echaron una rápida mirada hacia atrás. Crane no distinguió nada preciso, pero vio algo grande y deforme que lo seguía. ¿Quién es usted?, preguntó una voz temblorosa. El
El espectro o lo que fuera no le contestó y una ráfaga de viento desparramó las hojas a sus pies. Inmóvil en la oscuridad, parecía listo para lanzarse contra él. El maestro repitió su pregunta con voz desesperada. Solo recibió como respuesta el zumbido del viento. Incapaz de fruncir los labios para silbar, Crane simplemente azotó el caballo y retomó su marcha. El otro comenzó a seguirlo. Cuando Crane se dio cuenta de eso, la vista se le nubló de tal modo que no alcanzaban a distinguir ni siquiera las patas de sus caballos y aún le faltaba un trecho para llegar al puente. Su corazón comenzó a palpitar con enorme violencia. Era la única parte de su cuerpo que parecía con voluntad de funcionar. El otro, su perseguidor, había conseguido ponerse a la par y estaba tan cerca que Crane podía oír piafar a su cabalgadura. Sin embargo, el maestro no se volvía hacia él. Sonaron entonces las tablas del puente bajo los cascos del caballo. La súbita alegría que le produjo ese ruido pareció revivir a Crane, quien antes de espolear con fuerza el animal se atrevió a volver la vista hacia su perseguidor. Enorme y negro como las tinieblas, el jinete también se volvió hacia él como sugeridos del fondo de la tumba. Su armadura y sus ropas eran jirones de pudredumbre. Estaba descabezado. Crane pudo verlo claramente. Cuando su figura se recortó contra el cielo, pero el mayor horror sobrevino cuando se percató de que aquello que debía estar sobre los hombros se encontraba sobre la silla de montar. Entre las manos del jinete, efectivamente lleno de hojas sucias y gusanos, el jinete llevaba algo como una cabeza humana. A pesar del espanto y la repugnancia, el maestro cobró fuerzas y sin más salió a la carrera como una flecha, hecho a correr, dejando enseguida muy atrás al descabezado. De un solo impulso atravesó el puente y se detuvo con alivio del otro lado. Y a un paso del bosque, el jinete había quedado muy lejos. Entonces se le rompió la cincha de la montura y en ese momento el descabezado se lanzó sobre él, sintiendo deslizarse en la silla bajo sus piernas. Crane intentó asegurarla con una mano, pero fue inútil. La silla cayó a la tierra mientras su perseguidor se le acercaba a toda velocidad, lanzando un alarido como nunca el maestro había oído. Crane entró en el bosque aferrado al cuello del caballo, perseguido por el espectro. Mientras los cascos de los dos animales arrancaban chispas del suelo, el descabezado aullaba y el maestro solo intentaba sostenerse en el animal, en cuyo lomo flameaba igual que su traje negro.
como una bandera en el aire. El espectro ganó entonces la delantera e ir siguiendo al caballo sobre sus dos patas, se interpuso en el camino, alzó los brazos, le arrojó la cabeza que, luego de voltear a Crane de su montura, se partió en dos mitades, de las que saltaron pedazos de una masa húmeda y rojiza. Al día siguiente, unos campesinos encontraron la silla de montar en el camino. Del maestro no había señas. No se había presentado a desayunar ni a abrir la escuela, y no lo haría ya en esos días siguientes. Se rastreó en el río sin encontrar el cuerpo. Las huellas en el camino mostraban que dos caballos habían corrido a una velocidad fantástica y que llevaban al puente junto al sombrero de Crane. Se hallaron pedazos de una sandía. Los efectos personales que Archibald había dejado en su alojamiento consistían un par de camisas, calcetines de lana, un traje viejo, un libro de salmos lleno de anotaciones, una gastada navaja de afeitar, un papel amarillento con un poema dedicado a la señorita Van Tensel, sin terminar. El hecho se comentó mucho en la localidad y se llegó a la conclusión de que el jinete sin cabeza se había llevado a Crane. Pronto otro maestro ocupó su lugar, bastante después de que la señorita Van Tensel se casó con el menor de los Van Brunt. Alguien trajo la noticia de que Archibald Crane estaba vivo y residía en Boston, donde ejercía como abogado. Ni una cosa ni otra pudieron comprobarse. Al fin terminó prevaleciendo la opinión de las viejas, que decían que Crane había desaparecido por medios sobrenaturales y no por el susto de un bromista. Si sí fue, Crane realmente murió y partió hacia el otro mundo. Entonces es cierto lo que cuentan muchos viajeros sobre el misterioso silbido que se oye ciertas noches muy frías, pasadas las 12, al atravesar el puente de la iglesia Sleepy Valley. El silbido muerto de un fantasma que trata de apagar su propio miedo. Fin. Y bueno, chicos, espero que les haya gustado. Y bueno, hasta aquí dejamos la leyenda del jinete sin cabeza. Bueno, adiós.